Una chica de entre 17 y 19 años enterrada hace unos 8.000 años junto a sus armas muestra que la caza de grandes animales no era solo cosa de los hombres prehistóricos. Tras su hallazgo, sus autores han revisado otro centenar de enterramientos encontrando que más de un tercio de los cazadores era en realidad cazadoras. Estos resultados cuestionan la idea dominante de que en las primeras comunidades humanas ya había una división del trabajo por género. La teoría dominante entre los antropólogos y etnógrafos es que en las antiguas comunidades que dependían de la caza y la recolección existía una marcada división del trabajo por género. Los hombres cazaban y las mujeres recolectaban, pero apenas hay pistas de este reparto de tareas en los yacimientos arqueológicos. La principal prueba es circunstancial. En los grupos humanos actuales, que aún son cazadores y recolectores, el varón es el cazador en exclusiva. Así nos presenta el periódico El País, de la mano de Miguel Ángel Criado, el mayor descubrimiento sobre la jerarquía sexual en la prehistoria. Una noticia que una vez más pone en evidencia la visión androcentrista de la historia y la arqueología, pero también de una mayor preocupación por revisarla para descubrir y conocer el verdadero papel de la mujer hace miles y millones de años. Y por eso hoy el podcast nos lleva de aventuras muy especiales, de aventuras al pasado. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos te invitaré a disfrutar de la naturaleza de forma activa, consciente y responsable para que te sientas mejor por dentro y por fuera. Tu dosis de vitamina salvaje ya está aquí, así que sube el volumen que arrancamos. Hijas del Nilo fue una exposición que tuvo lugar en Madrid el año pasado, donde se exploraban los diferentes aspectos del universo femenino en aquella civilización, desde la importancia de la mujer en la vida cotidiana a sus elaborados atuendos y simbólica cosmética, o la influencia de su figura tanto como sacerdotisas, reinas o incluso diosas. Un claro ejemplo, una vez más, de los esfuerzos que se están haciendo por abrir nuevas líneas de investigación para conocer y dimensionar la verdadera situación de las mujeres en el pasado, desprendiéndonos de todos esos estereotipos que han relatado una historia sin mujeres. Hoy en el podcast de Hacia lo Salvaje rescato este título tan magnífico de esta exposición para presentarte a Irene Cordón. Ella es doctora en Arqueología e Historia Antigua y Medieval, pero lo mejor de todo es que derrocha pasión y energía cuando se pone a hablar, como dice ella, de las piedras y con las piedras. Con ella vamos a hablar de la mujer en la civilización egipcia, claro que sí, pero también de la mujer de hoy en día, de su experiencia viviendo en el Cairo o cómo son sus expediciones recorriendo el Nilo siendo mujer. Pero antes, ya sabes, toca la rocola salvaje. Tiempo de sintonizar el dial online más salvaje de todos los tiempos para repasar noticias, eventos y traerte algunas rúticas de la mano de Komoot. Se desvanece la temporada de incendios. El incendio forestal que se inició en la comarca de Alto Mijares de Castellón supone el primer fuego de alta intensidad del año y ha tenido lugar fuera de lo que se considera la temporada de incendios, una prueba más de la importancia y la relevancia de las labores de prevención. Un equipo de científicos desarrolla y patenta un nuevo método que activaría la resistencia de plantas de cosecha a los estragos producidos por la sequía. El fármaco para plantas podría suponer un antes y un después para los agricultores. Nigeria e Irak se suman al Convenio del Agua, que regula la protección y el uso de los cursos de agua transfronterizos. En Nigeria, el lago Chad se ha reducido un 90% desde 1970 y en Irak, la escasez de agua alimenta cada vez más los conflictos sociales.
En cuanto a eventos, el Festival La Pedriza en Madrid del 14 al 23 de abril contará con unos 40 eventos donde este año se presta atención especial a la escalada en roca. Asistirán escaladoras de primer nivel como la inigualable Silvia Vidal o Cris Sarma. El próximo 29 y 30 de abril vuelve la Ruta del Aprendizaje al aire libre en el Boalo, Madrid, con Jara Loira, Inés de Amphibia Kids y María Mayorga de Innatura Spain, para llevarte por una ruta intrépida y apasionante sobre las etapas de infantil y primaria al aire libre. Y para terminar, las rúticas de la mano de Comut, una colección en línea con el capítulo de hoy, Kilómetros con Historia, donde se plantean rutas que pasan por lugares emblemáticos de la historia, algunos desde hace millones de años, como la ruta que pasa por Albarracín para visitar las pinturas rupestres de los Pinares de Ródeno. Allí encontrarás pinturas datadas entre los años 6000 y 2000 a.C. Podrás encontrar escenas con toros, ciervos, caballos y hombres cazando. También tienes historia más reciente, con una invitación a Buitrago de Lozoya con la ruta de la Guerra Civil del Frente del Agua, que te permite acercarte a fortificaciones tanto del bando republicano como franquista. Enclaves que nos llevan a la Primera Guerra Mundial, como la ascensión al Monte Paterno, frontera entre Italia y Austria. Una ruta fundamental para recorrer el corazón de Dolomitas y situarte frente a las míticas tres cimas de Lavaredo. O la Segunda Guerra Mundial, con una ruta que transcurre por la playa de Omaha, uno de los principales puntos del desembarco de Normandía. También tienes una propuesta que atraviesa la brecha de Rolando, una grieta en el Pirineo accesible desde Francia, Gavarnie, y desde España por el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, donde, según cuenta la leyenda, fue abierta por Rolando, el sobrino de Carlomagno, mientras intentaba destruir su espada al final de la batalla de Roncesvalles. ¿Más? Pues tengo más. Rutas que atraviesan las cuencas mineras de Cistierna en León, la fábrica de armas de Orbaiceta o los castillos de Loira en Francia. En fin, un ejemplo más de que lo cultural no tiene por qué estar reñido con la actividad al aire libre. Se puede y se debe luchar contra el sedentarismo físico y mental, y qué mejor manera que hacerlo a la vez. Y hasta aquí la Rócula Salvaje. Recuerda que en las notas del podcast tienes el link con todos los enlaces para ampliar información y mi perfil de Hacia lo Salvaje en Komoot. Mesdames, Messieurs. Con su bigote puntiagudo, Hercule Poirot. él es probablemente su personaje más conocido. Agatha Christie puso en el mapa a Poirot cuando escribió su primera novela policíaca mientras trabajaba como enfermera en la Primera Guerra Mundial. Después se convirtió en todo un icono de su literatura, un detective belga que también protagoniza una de las novelas más conocidas de la reina del crimen. Muerte en el Nilo es la historia de un asesinato, pero también la de esos cruceros que veía desde el hotel en el que vivió en Asuán, en Egipto. Interesada por la arqueología, la egiptología y lo esotérico, la línea que separó la ficción de la vida real de Agatha Christie fue siempre muy fina. Agatha Christie. Tanto que uno de sus mayores misterios fue el que le sucedió a ella misma en 1926. Su madre acababa de morir, su marido se quería divorciar, había conocido a otra mujer y Agatha simplemente desapareció. La policía encontró su coche en una cuneta, pero de la famosa escritora ni rastro. Señorita Agatha May Clarissa Christie. El misterio duró 11 días. Localizaron a Agatha en un hotel. Aseguraba que había perdido la memoria, que tuvo una crisis nerviosa, pero en el hotel algo no cuadraba. No utilizó su nombre para registrarse, sino el del amante de su todavía esposo. Teresa Neal. Hay quien dice que quiso vengarse de él, ponerle en el punto de mira de la policía, pero el misterio de lo que sucedió en realidad durante aquellos 11 días, Agatha se lo llevó a la tumba. Decía que los mejores crímenes para sus novelas se le ocurrieron fregando platos. Quién sabe si este también lo ideó en la cocina. Cuando preparo esta sección, la de Mujeres Inspiradoras, normalmente invito a la entrevistada, en este caso a Irene Cordón, a que me dé alguna sugerencia, que me diga quién se le viene a la cabeza, para a partir de ahí profundizar. A Irene le dije que no quería hablar de Cleopatra ni de Nefertiti, a priori, no por nada, sino por buscar algo diferente. Y me contestó, Agatha Christie. Bueno, vale, Irene, Agatha Christie está claro que es una de las grandes escritoras de novela criminal, pero ¿qué tiene que ver
con esto de las civilizaciones antiguas, le dije. E Irene me contó que gracias a su matrimonio con el prestigioso arqueólogo Max Mallowan recorrió todo el Oriente Medio y que hay un libro, Ven y dime cómo vives, donde la escritora cuenta 4 temporadas de excavación arqueológica en Siria e Irak, donde describe con todo detalle las aventuras que allí vivieron. Hoy, en esta sección, te invito a leer este libro, pero de momento te leo su prólogo. Hay libros que se leen con una persistente sonrisa interior que de vez en cuando se vuelve visible y en ocasiones audible. Ven y dime cómo vives es uno de ellos y leerlo es un placer en estado puro. Fue en 1930 cuando una feliz coincidencia reunió al joven arqueólogo Max Mallowan con Agatha Christie, una escritora ya muy conocida. De visita en Bagdad, Agatha conoció a Leonard y Catherine Woolley y aceptó su invitación de hospedarse con ellos en Ur, donde habían estado realizando excavaciones durante varias temporadas. Los Woolley encomendaron a Max, su asistente, la tarea de acompañar a Agatha en el viaje de regreso a su país y de mostrarle los puntos de interés por el camino. También lo pasaron juntas, que antes de que terminara ese año estaban casados e iniciaron así su larga y extraordinaria creativa unión. Agatha no consideró que su fama fuera un obstáculo para compartir el trabajo de su marido. Desde el primer momento participó plenamente en las excavaciones de Max en Siria e Irak, soportando incomodidades y buscando el lado divertido de los desastres a que estaba sujeto todo arqueólogo. Sus amistades y conocidos, que nada sabían del misterio de excavar en tierras lejanas, inevitablemente le preguntaban cómo era esa vida tan extraña. Y ella decidió responder con un libro ligero y de tono alegre. Agatha empezó Ven y dime cómo vives antes de la guerra, y aunque lo dejó todo de lado durante 4 años dedicados al esfuerzo bélico, tanto en espíritu como en contenido, pertenece a los años 30. Como buena LP bourgeois y equilibrada que era, no pensaba que las tragedias de la existencia humana fuesen más significativas que sus comedias y deleites. Tampoco en aquel entonces la arqueología en Oriente Medio estaba abrumada de ciencia y laboriosa técnica. Era un mundo en el que subías a un coche Pullman en Victoria Station, en un enorme, rápido y sociable tren con una gran locomotora humeante de vapor. Te despedían multitudes de amistades. En Calais cogías el Oriente Express hacia Estambul y finalmente llegabas a una Siria en la que los franceses proporcionaban orden, buena comida y generosos permisos para excavar. Asimismo, era un mundo en el que Agatha podía reírse libremente de árabes, kurdos, armenios, turcos y adoradores del demonio yazidí, que trabajaban en las excavaciones, como se reía de los eruditos de Oxford, de su marido y de sí misma. La autora dice que es un libro entretenido, lleno de quehaceres y acontecimientos cotidianos, y una crónica intranscendente. De hecho, es una trama hábilmente urdida y compone un tejido sin costuras con 5 temporadas distintas sobre el terreno. Los trabajos de campo se iniciaron a finales de 1934 con un reconocimiento de los antiguos montículos urbanos, colinas hotels, que salpicaban las márgenes de Jaur, en el norte de Siria, con el propósito de seleccionar el más prometedor para las excavaciones. Max evidenció su buen criterio al escoger Chagar Bazar y Tel Brak entre los 50 tels examinados, pues ambos, después de excavarlos durante las 4 temporadas siguientes, ampliaron en gran medida nuestro conocimiento de la antigua Mesopotamia. Por su parte, Agatha, en una muestra de disciplina típica en ella, privó a su libro de toda especificidad arqueológica con el fin de preservar su agilidad y coherencia. En las condiciones rudimentarias y de choque de culturas en el tiempo y el espacio, los quehaceres y acontecimientos cotidianos fueron lo bastante extraordinarios para entretener al lector. Hombres y máquinas eran igualmente propensos a crear problemas, lo mismo que ratones, murciélagos, arañas, pulgas y sigilosos porteadores de lo que entonces se denominaba tripa de soldado. Episodio tras episodio es narrado de manera amena y del relato surge alguna excelente caracterización. Si de la autora de novelas policíacas, Agatha Christie, puede decirse que saca personajes que lleva escondidos bajo la manga, aquí demuestra en muy pocas páginas cuán certeramente sabe dar vida a los seres reales.
Una cuestión interesante que con proverbial modestia la autora no enfatizó suficientemente es el considerable papel que desempeñó en el trabajo práctico de las expediciones. Menciona de pasada sus esfuerzos por revelar fotos sin cuarto oscuro y su etiquetamiento de los hallazgos, pero eso no es suficiente. Cuando más adelante tuve el privilegio de pasar una semana con los Malowan, me sorprendió cuánto hacía Agatha además de asegurar el orden doméstico y la buena alimentación. Al principio de cada temporada se retiraba a su pequeño cuarto a escribir, pero en cuanto el trabajo de las excavaciones apremiaba, cerraba la puerta a su profesión y se consagraba a los tiempos remotos. Se levantaba temprano para hacer las rondas con Max, catalogaba y etiquetaba. Tengo una vívida imagen de Ágata frente a una de esas tallas, con el plumero suspendido en equilibrio y la cabeza inclinada, sonriendo con curiosidad ante los resultados de su trabajo manual. Este recuerdo incrementa mi convicción de que, aunque le dedicó mucho tiempo, Agatha Christie siguió interiormente separada de la arqueología. Disfrutaba con la vida arqueológica en un país remoto y supo aplicar sus experiencias a sus propias obras. Poseía un sólido conocimiento del tema y sin embargo permaneció ajena a él, como un espectador contento. Ágata encontró un intenso placer en el agreste paisaje mesopotámico y sus gentes, lo que se palpa en muchas páginas de Ven y dime cómo vives. Está, por ejemplo, el relato del picnic en el que ella y Max se sentaron entre flores en el saliente de un volcán. La paz absoluta es maravillosa. Me invade una oleada de felicidad y comprendo cuánto amo este país, lo completa y satisfactoria que es esta vida. Así, en su breve epílogo, en el que vuelve la mirada a los años de guerra para recuperar los mejores recuerdos de Jabur, dice: escribir estas sencillas notas no ha sido una tarea, sino un parto de amor. Y esto es evidentemente cierto, porque un resplandor ilumina todos esos quehaceres cotidianos, por dolorosos o absurdos que fueran. Esta cualidad explica por qué, como dije al comienzo, leer este libro es un placer en estado puro. Así que sí, podríamos decir que Agatha Christie también es una hija del Nilo, igual que nuestra invitada de hoy. Y es que, como te decía, Irene Cordón es una auténtica apasionada de Egipto. Es guía cultural y miembro de la Sociedad Catalana de Egiptología. Ha visitado Egipto en infinidad de ocasiones e incluso vivió durante un año en el Cairo para terminar la tesis doctoral sobre mujeres de la realeza egipcia. También excavó en la necrópolis de Saqqara, en donde traducía los jeroglíficos. Así que no me entretengo más. Vamos ya con Irene a remontar el Nilo por Egipto y Sudán gracias a sus estudios, sus aventuras y vivencias siendo mujer. Bueno, Irene, bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, deseando hablar contigo porque nunca he tenido un perfil, ¿no?, de este estilo. Siempre han estado mis entrevistadas más vinculadas al mundo de la naturaleza, de la aventura, y ahora nos vamos a adentrar contigo en una aventura por la historia, o sea, algo totalmente fascinante. Eres doctora en arqueología, también en historia antigua y una enamorada de la civilización egipcia. Pero si rascamos un poquito más, vemos que en tu formación te iniciaste como abogada, estudiaste Derecho. Cuéntanos cómo y por qué se produjo todo este cambio de rumbo en tu vida. Bueno, Ana, veo que estás muy bien informada y debo decirte que me ha encantado cómo me has presentado porque al margen de todos los títulos universitarios, para mí lo más importante es recalcar que soy una enamorada del Antiguo Egipto y de la historia antigua en general. Y la verdad es que, bueno, yo vengo de una tradición jurista donde mi padre es abogado, mi abuelo también era abogado, una hermana abogada. Entonces, bueno, pues una no se da cuenta y entra un poco en ese rol, ¿no? En esa
un poco como, bueno, no te das cuenta, empiezas a estudiar, y era muy jovencita, no sabes qué hacer, estudias Derecho, pero ya me daba cuenta yo que a mí realmente lo que más me gustaba era la historia antigua. Más tengo la gran suerte que tengo unos padres muy aventureros y ya desde muy pequeñas nos cogían a las hijas y nos llevaban por toda Europa y luego ya salimos de Europa siempre con acampadas, o sea que ese contacto con la madre naturaleza también lo tuvimos, pero sobre todo con las piedras. Yo siempre lo llamo las piedras, sobre todo mi padre que me enseñó a escucharlas y allí es donde me di cuenta que realmente mi pasión pues era el amor por esas culturas o esas civilizaciones que hoy en día ya no existen. Entonces, bueno, pues uno no se da cuenta, está metida ahí en el carro, ya termina la carrera de Derecho, me hago abogada, pero digo, pero si yo realmente a mí lo que me gusta es la historia antigua. Y paralelamente de hobby empiezo a estudiar todo el tema del máster de egiptología, hasta que hay un momento que, nada, tengo que tomar una decisión y decido pedir una beca a la Universidad Americana del Cairo. Y lo que ocurre es que me dan esa beca para poder terminar los estudios de doctorado. Y entonces es cuando aquí ya dije, nada, pues lo que hago es coger esta pasión que tengo y la convierto en profesión. Y me fui todo un año allí, en Cairo, y ahí es donde más aprendí todo el mundo, todo el tema de la egiptología. Finalmente me doctoré. Y lo que hice sobre todo es, yo siempre digo que una jugada maestra, porque lo que hice es combinar las dos carreras. Dije, vamos a tocar el tema de los derechos de las mujeres, pero en el Antiguo Egipto. Pues los estudios de género es algo que me apasiona. Ahora te pregunto un poquito más por eso, pero me gustaría que nos contaras cómo fue esa experiencia, ¿no? En el Cairo, porque estuviste un año entero viviendo, tuviste una visión muy completa de lo que es vivir en esa ciudad. Cuéntanos. A ver, la verdad es que ya conocía mucho Egipto porque siempre que podía pues me escapaba todos los veranos, me iba pues empezando. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Egipto, de hecho fue ese típico viaje que se hace con crucero por el Nilo y bueno, ya me quedé enamorada, pero ya dije que esto de los cruceritos a mí no me gustaba mucho, sino que a mí me gusta muchísimo más la aventura y me quedé enamorada también del pueblo egipcio. Y bueno, o sea que cuando pedí la beca para ir a estudiar, yo ya sabía dónde me metía. Lo que pasa que es verdad que hasta que no vives ahí todo un año, pues no te metes realmente en esa cultura. Y debo decirte que al inicio fue un poco difícil, porque claro, tuve que buscarme, una cuestión de logística, pues un piso para poder vivir, no encontraba piso, bueno, estaba intentando buscar a ver quién quería compartir conmigo alguna cosa, pero claro, el primer obstáculo que me encontré pues es que actualmente es muy difícil relacionarte con una cultura tan distinta a la tuya. Y ya no te digo con los hombres, o sea, prácticamente imposible, muy difícil. Pero bueno, finalmente encontré un piso maravilloso que además pertenecía a una princesa turca. O sea, ya empezó la Wow. aventura. Claro, decía, ¿qué hace una princesa turca aquí? Y me alquiló su piso, que era como un palacio pequeño, maravilloso, en la isla de Zamalek, que está ahí en el Nilo, al lado, por cierto, de la embajada española. Entonces ya me decían, no te preocupes que nosotros te protegemos. Yo pensaba, ¿de qué? ¿O de quién? Pero bueno, y la verdad es que una vez entré ya a la universidad, pues no puedo deciros que conociera mucha gente local, porque ya te digo que culturalmente hay un shock muy bestia, o sea, tú ves que entre España y Egipto hay muy poco, ¿no? Dices, si solo hay 4 horas en avión, ¿no? Dices, ya, dices, pero el problema es el choque cultural, que somos muy distintos, entonces me di cuenta que en la Universidad Americana al final, pues aquellos son como pequeños guetos y me hice muchísimo más con los estudiantes norteamericanos y europeos que no los locales. Pero bueno, la experiencia fue maravillosa, siempre digo que ahí es donde aprendí realmente los estudios de egiptología, conocí gente pues realmente muy interesante y tuve la oportunidad incluso de empezar las primeras excavaciones arqueológicas en Saqqara, que es una necrópolis que está al lado del Cairo. ¿Cómo es ese día a día en Saqqara, ¿no? Como es una expedición arqueológica, porque a todo el mundo yo creo que se nos viene a la cabeza Indiana Jones, pero ¿cuánto de verdad hay? ¿Cuánto de mito? Pues mira, Indiana Jones, yo tengo que deciros que fue mi referente. Yo era una niña cuando emitieron estas películas y yo pensé, yo quiero ser esa, ¿no? O sea, tengo que decir que Indiana Jones, pues en un momento era para mí un mito, pero luego cuando ya te metes en el mundo de la arqueología como ciencia, te das cuenta, pues que Indiana Jones es el peor arqueólogo que ha existido en la historia, ¿no? Y que, por supuesto, el señor Spielberg, a quien adoro por todas sus películas y todo su trabajo, pues realmente siempre digo, ¿por qué no me llamó? Bueno, todavía era una niña, ¿no? Pero ¿por qué no llamó a algún arqueólogo, algún
historiador para preguntarle cómo había que hacer esas excavaciones arqueológicas. A ver, la verdad es que es un mito esa historia de que uno va a buscar tesoros, porque de entrada debemos decir que el tesoro ya es en sí encontrarte ni que sea solo un pequeño muro de una casa, eso ya es un tesoro. La gente siempre se piensa, ¿no?, que los tesoros pues están hechos de oro, de plata. Dices, bueno, ya, pero el hecho de encontrarte una cerámica con restos, por ejemplo, de cerveza, eso ya es un tesoro. Entonces, el día a día de una excavación, bueno, pues es muy curioso porque las excavaciones arqueológicas actualmente pues distan mucho de cómo eran, por ejemplo, en el siglo XIX o el siglo XX, donde son las típicas imágenes de las películas como Indiana Jones, que hay un montón de gente ahí trabajando y, sin embargo, hoy en día no, los grupos son muy pequeñitos, pueden constar de, en mi caso, en el de Saqqara, tan solo éramos 3 personas de la Universidad Autónoma de Barcelona y luego había 5 trabajadores locales. Entre ellos había, bueno, pues una cocinera que nos preparaba la comida, porque claro, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no?, también. Y bueno, el día a día es duro. Yo siempre digo que hay, por una parte, los arqueólogos de campo, que son los que van con el pincel y tienen que ir, bueno, pues, y tienen que ir excavando y limpiando esas zonas, pero siempre se hace de una forma muy lenta, de manera que hay algunas campañas que duran un mes y medio, que no puedes encontrar nada o prácticamente nada, y de otras que no, ¿no?, que de repente te aparece, pues eso, ¿no?, una cámara en el interior de una tumba, pues que está repleta, yo qué sé, por ejemplo, de peces momificados, ¿no? Tienes que sacar pez Guau. por pez. Sí, eso es realmente interesante, ¿no? Y luego están en otra parte, que es donde me encuentro yo, debajo de una jaima, estamos los filólogos. Es decir, cada vez que aparece algún objeto o la pared de una tumba que esté, pues que haya esa escritura jeroglífica, pues ahí es donde entro yo para traducir estos textos. Entonces, claro, la imagen típica, ¿no?, de que a veces la gente se piensa que tengo o que tienen de mí, que debo decir que ya no estoy excavando, hace muchos años que ya no excavo, pero bueno, la gente se imaginaba pues que iba con ese sombrero, que iba con ese látigo y que ponía, y digo, no, 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 yo soy de las que está debajo de una jaima tomándome un té con mi musiquita y entonces vienen mis compañeros, que eso sí que vienen todos llenos de polvo, de sudor, todos cansados y vienen y me dan algún objeto o alguna cosa para que pueda yo traducir y lentamente lo voy traduciendo y así pues es un trabajo, como veis, pues conjunto de gente, pero bueno, que tan solo dura un mes y medio y luego el resto de los meses del año pues se trata de hacer esas memorias de excavaciones e intentar publicar todo lo que has encontrado. A veces la gente me Mm. pregunta, ¿pero por qué no excaváis todo el año? Bueno, y además hay meses que no se puede excavar en Egipto porque hace mucho calor, muchísimo calor. Guau, ya te cuento. Claro. ¿Cuánto te lleva descifrar un jeroglífico? Pues es mucho más difícil de lo que la gente se imagina. La gente, claro, en las películas de nuevo, ¿no? Es que han hecho mucho daño. Yo siempre digo que está muy bien que se haga este tipo de película, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, incluso, pues, Harrison Ford, ¿no? El famoso Indiana Jones, es capaz de leer una inscripción de al revés, ¿no? El jeroglífico egipcio, Ujú. nosotros sabemos que se puede leer, pues, de derecha a izquierda a derecha, de arriba a abajo, entonces te das cuenta en películas como La momia o muchas otras, que realmente el actor, pues, hace ver que está descifrando un jeroglífico, pero no se descifra, no se lee directamente como lo haríamos hoy en día con un texto de una lengua, pues, que no esté muerta. Me puede llevar, depende del texto, si es un papiro es muy difícil porque requiere pues tener todos los diccionarios bien cerca y tener un conocimiento pues realmente muy vasto de lo que sería la gramática egipcia. Pero luego hay textos que se leen muy rápido, como por ejemplo los que aparecen inscritos en los sarcófagos o en las estelas funerarias, porque son textos que se repiten muchísimo. Entonces, claro, lo lees ya casi de carrerilla, pero porque me lo sé de memoria, porque siempre se repite, siempre dicen exactamente lo mismo. Pero si no, os aseguro yo que puedes tardar pues 1 hora en descifrar un trocito bien pequeñito de papiro. Pero tiene que ser también como súper revelador, ¿no? Traducir lo que hay Pues ahí para ti escrito. lo es, porque además alguna vez el arqueólogo de campo que os comentaba puede sacar, por ejemplo, me lo invento, ¿no? Imaginaros pues que saca un bloque que está todo él inscrito en jeroglífico, entonces te lo trae, ¿no? Y te dice, mira, he encontrado esto, pero le quita importancia porque dice, bueno, he encontrado esto, pero no tengo ni idea qué pone, ¿no? Y tú al cabo de 1, 2, 3 horas te vas ahí y dices, ¿tú sabes lo que acabas de encontrar? Y dice, no. Entonces tú se lo traduces, igual acabas de traducir algo de una importancia vital. Y dices que no te das cuenta, tú no, o sea, te emocionas a veces más debajo de la jaima que estando bajo el Claro. sol.
porque a veces no sabes qué estás encontrando hasta que lo puedes leer. Si tú, por ejemplo, te encuentras pues un collar muy bonito, pero no sabes de quién es, si yo te digo, mira, pues lo que acabas de encontrar, Ana, es un collar de Tutankamón, vas a saltar de alegría. Pero hasta que no te diga de quién es muy probable que evidentemente la emoción siempre está, ¿no? Decir, mira, que hallado, tal, pero muchas veces, claro, es importantísimo saber leer y escribir, porque si no te pierdes la mitad de la historia. Por eso yo me quise especializar, pues, sobre todo en los textos jurídicos en este caso, para poder combinar un poco lo que os comentaba antes, ¿no? De la otra carrera de Derecho. Cuando rascamos en la historia nos damos cuenta de esta tendencia androcentrista, ¿no? Tan característica de muchas disciplinas. Y supongo que también por ahí viene pues ese foco, ¿no? En esos estudios de género. ¿Te costó mucho averiguar más sobre la mujer egipcia? Bueno, mira, tienes toda la razón del mundo que la historia, pues siempre la han escrito los hombres y en visión a ellos, ¿no? Y eso realmente es un problema grave y tenía muy claro pues que teníamos que recuperar algunas figuras egipcias. Y claro, en un inicio lo que a mí me atrajo más del antiguo Egipto pues era precisamente eso, que leí por un artículo por aquí, un libro por allá, que las mujeres en el Antiguo Egipto gozaron de una serie de privilegios que no tuvieron otras culturas, ¿no? Y la verdad es que es cierto, pero es una verdad a medias. Es decir, tuvieron mucho menos derechos de los que yo me imaginaba, pero tuvieron algo. Entonces, en un inicio, claro, fue difícil, pues un poco lo que comentamos, ¿no? Pues porque siempre se ha escrito alrededor de la figura masculina y porque sobre todo aquello que tenemos escrito del Antiguo Egipto hace referencia sobre todo al rey, al faraón. Solo el 1% de la población sabía leer y escribir. Claro, imaginaros lo que os estoy diciendo, el 99% de la población no sabe leer y escribir. Entonces, ¿quién sabe escribir? Pues sabe escribir los escribas, que son hombres, jamás mujeres, es un oficio que está reservado solo para hombres, que escriben sobre lo que está ocurriendo en la corte, es decir, lo que ocurre con Faraón y su alrededor, que si está inaugurando un templo, que si las crecidas del Nilo. Claro, entonces en un inicio a mí se me hizo un poco difícil encontrar, pues claro, algo que estuviese relacionado con las mujeres y me di cuenta que la reina de Egipto, la reina principal y luego también pues algunas hijas de reyes, sí que a veces hablaban de ellas porque habían inaugurado también pues algún edificio público o algo. Y por ahí empecé a tirar. Y cuando empecé a tirar me di cuenta que estas mujeres incluso podían hacer testamentos. Y entonces cuando encontré estos testamentos, claro, escritos por mujeres, ya me indicó pues muchísimas cosas. En primer lugar, pues que existe un derecho en el antiguo Egipto, porque estamos hablando de unas mujeres que podían tener propiedades, cosa que por ejemplo no podía tener una mujer griega o una romana o una sumeria o acadia, ¿no? En la vecina Mesopotamia. Entonces me di cuenta que aquí entraba el derecho que yo había estudiado y que estábamos hablando de unas mujeres que no solo habían podido tener estas propiedades, sino que decidían a quién querían cederlas una vez muertas. Entonces esto me encantó. Empecé a buscar, y entonces a partir de ahí tú lo que haces es coger el hilito que te dan y empiezas a tirar. Y entonces empiezan a aparecer muchísimas cosas. Aún así, claro, tuve que enfocar todo el tema pues con una pequeñísima parte de la población, que es esta que sabía leer y escribir, ese 1%. Pero no quiero olvidar a esa gran masa anónima de hombres y mujeres, que serían pues todos esos campesinos que están trabajando de sol a sol, que hoy comen y mañana no lo sabemos, porque claro, la imagen que nos llega del Antiguo Egipto es que era un Egipto ideal, pero no es el Ujú. Egipto real que tuvieron, porque lo pasaron realmente muy mal. La población, tenéis que pensar pues que la esperanza de vida no llegaban a 30 años. Entonces esto es muy duro. Y para una mujer peor aún, porque como el tema del parto pues no estuvo controlado hasta hace 4 días y solo en el primer mundo, pues eran mucho las mujeres que con 24 o 25 años ya morían en el parto. Y los hombres pues llegaban a los 28 o 29. Incluso del estudio de los esqueletos que nos llegan de estas tumbas, de las tumbas que excavamos, pues se desprende que es una gente pues que tiene una nutrición malísima, bueno, que lo pasaron realmente mal, ¿eh? Y por lo tanto, toda esta gente la tenemos que apartar, la tenemos que olvidar y nos centramos con esta élite, de las cuales hay algunas mujeres, solo algunas, pues que destacan por su posición social, pues porque eran reinas o porque eran las mujeres de, siempre las mujeres de algún personaje masculino, por supuesto. Pero bueno, las tenemos.
Y es así como empecé a indagar, empecé a buscar, me di cuenta también que las reinas de Egipto, las más conocidas, la Nefertiti, Cleopatra, Hatshepsut, ya se había escrito mucho sobre ellas, yo no podía aportar nada más, siempre puedes tener una opinión de ellas, pero creo que no servía para nada. Y sin embargo me di cuenta es que nadie había hablado de una forma extensa de las primeras reinas de Egipto, es decir, aquellas que ubicamos entre el año 3100 y el 2700 a.C. Entonces mi tesis doctoral sobre todo lo enfoqué ahí. Vamos a hablar de estas primeras reinas y tuve la gran suerte que encontré una reina que no estaba documentada, que nadie la había encontrado, simplemente descifrando bloques de piedra que están en el Museo Egipcio del Cairo, que nadie los había descifrado, y recuperé una mujer que se llamaba Menka, que fue una reina de la segunda dinastía, más o menos estamos hablando del 2600 a.C. o 2700, y esto pues me valió pues para la tesis doctoral, incluso para llevar algún artículo ya en congresos internacionales de egiptología. Así que hemos recuperado al menos a una mujer de quien nadie hablaba y yo estoy encantada porque digo, ahí donde esté, pues después de 4700 años estamos hablando de ella. Cuéntanos un poquito más de Menka. Pues sabemos muy poquito. La verdad es que al final de Menka, claro, nos llega su nombre, un poco su iconografía, pero bueno, la iconografía tampoco nos podemos fiar, porque yo no sé si habréis estado en Egipto, pero cuando ves las imágenes de los hombres y las mujeres siempre los representan igual, es decir, no hay retratos, es la mujer en el Antiguo Egipto es así, venga, delgadita, siempre es joven, y los hombres ¿cómo son? Pues mira, siempre son cachas, siempre son también muy guapos, dices, bueno, pues me estás diciendo que no había gente pues sin dientes, o no había mujeres gordas, o no había un hombre, lo que sea, ¿no? Ciego, y dices, bueno, pues parece ser que por las pinturas que nos llega de las tumbas todos son maravillosos. Y un poco, pues vuelvo a lo que os he dicho antes, es porque siempre se representa el Egipto ideal, no un Egipto real. Entonces, claro, ¿qué sabemos de Menka? Bueno, pues que fue la mujer de un rey que tiene un nombre muy complicado, que es Hasehemui. Es que ¿sabéis qué pasa? Que cuando hablamos del Antiguo Egipto son 3000 años de historia, pero siempre nos centramos con los mismos, con el señor Tutankamón, con Ramsés, que son maravillosos, pero claro, a lo largo de 3000 años de historia hubo Ya muchos ves. más, claro. Entonces, claro, si yo digo el nombre de Ramsés y Tutankamón a cualquier persona que me encuentre por la calle, seguro que me dice, esos fueron faraones, ¿no? De Egipto, digo, correcto. Pero si digo, por ejemplo, Hasehemui o Menka, que fueron rey y reina de Antiguo Egipto, pues es normal que la gente no sepa quiénes son, ¿no? Pero debo deciros que fueron los reyes muy importantes, pues son de los primeros, son los que están estableciendo las bases de lo que será un Egipto muy poderoso, este de Tutankamón y de Ramsés, pero muchos años después. Entonces, de Menka tenemos solo una imagen de ella, pero un poco lo que os decía. ¿Cómo es? Pues lo que os he dicho antes, una mujer delgadita, toda mona, toda joven, que nada, está ahí enfrente de un pilón o de un templo, y simplemente gracias al nombre que está inscrito y toda su titulatura, pues parece ser que fue madre de algún hijo, pero sabemos que ninguno de los suyos llegó a ser rey de Egipto, y poco más, y poco más. Pero bueno, ya es mucho, hemos recuperado el nombre, ya es algo. Total, total. Y hablando un poco de esto de cómo la civilización egipcia siempre quería mostrar, ¿no? Esta parte bonita, ideal y no tan real, me ha llevado un poco a pues estas portadas, ¿no? De muchas revistas donde pasa un poquito lo mismo, ¿no? Salen los tíos súper cachas y las tías súper también divinas y estupendas. No sé si podemos establecer más paralelismos, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el papel de la mujer de la sociedad egipcia desde la antigüedad hasta la actualidad? ¿No? Porque cuando hablamos de de Egipto, parece como que nos tenemos que remontar eso hace 3000 años, pero ¿cómo es la situación ahora en comparación Bueno, con pues esa civilización? me encanta que me formules esta pregunta, pues es de mucha importancia, porque claro, yo siempre digo que la egipcia es una civilización que desapareció, ya está, punto, ya no existen ellos, ¿no? Entonces, actualmente, la civilización que está viviendo, que ocupa el territorio que fue antiguamente de los faraones, pues es un pueblo totalmente distinto, donde entró el Islam en el siglo VI, VII, en Egipto, en el siglo VII, en el año 642, y que por lo tanto todas las leyes de esta religión pues imperan en todos los ámbitos, incluso en el privado. Entonces aquí es cuando vemos que la mujer actual en Egipto, pues aunque los egipcios te digan que sí, que gozan de privilegios,
no es verdad. O sea, solo hace falta, pues evidentemente se ve clarísimo que hoy en día Egipto es un país totalmente patriarcal, como también lo fue el antiguo Egipto, ¿eh? Pero que sin embargo hoy en día ellos dicen que no, pero lo es. La burocracia toda es masculina y la verdad es que cuando vas por el Cairo no se ve tanto, pero sobre todo cuando te sales del Cairo, te vas a otras ciudades como Alejandría, Luxor o los pueblos, tú te das cuenta que la mujer no está presente en la vida pública, o sea, no aparece pues ni en los mercados, no están ni en las plazas, no están, bueno, dices, ¿dónde están? No están ni en los puestos de trabajo reservados o aquellos puestos que te pueden dar más dinero, por ejemplo, pues trabajando en los hoteles. Es que incluso eso, la gente que ha estado en Egipto se dará cuenta que cuando vas a estos cruceros o a estos hoteles vais a dar cuenta enseguida que incluso hay hombres de la limpieza, ni mujeres, ¿no?, de la limpieza, algo que aquí nosotros tenemos pues tan asumido, ¿no? Decimos la mujer de la limpieza como si no hubiese como si no pudiese haber hombres, pero sin embargo allí es que todos los puestos de trabajo, absolutamente todos, cara al público al menos, todos son para ellos, masculinos. Por eso, ¿qué os quiero decir? Bueno, pues que la mujer vive en una situación muy dura, durísima, y el hecho de haber estado todo un año estudiando en la Universidad Americana del Cairo, tuve la oportunidad de poder conocer a algunas mujeres egipcias y ellas me decían lo difícil que lo tienen para poder ejercer su profesión o lo que estaban estudiando. Por ejemplo, pues conocí unas chicas que estaban estudiando Derecho y ellas mismas me dijeron que tendrían que irse de su país porque tenían clarísimo que no podrían ejercer. Que aunque el país les diga no, no hay ningún problema, esto no es verdad. Os voy a poner otro ejemplo. Para los que hayáis ido a Egipto, los guías, ¿cómo es que solo hay hombres guías turísticos? Y ellos te van a decir que hay mujeres, pues yo no he visto jamás ninguna. De hecho, conocí una y ella era guía turística de un grupo de japoneses y le pregunté, oye, ¿y cómo es que haces japoneses? Me dijo, porque he tenido que aprender un idioma que no fuese ni el español ni el inglés, porque si no, no me quedaba sin trabajo. Tuve que coger un idioma como el japonés porque yo sé que ningún hombre lo va a coger. Entonces, la única posibilidad que tengo para trabajar es coger aquello que ellos no quieren. Entonces, la situación realmente es muy dura y debo deciros que, claro, yo voy a Egipto entre 2 o 3 veces al año, intento ir, y yo veo que la situación de la mujer pues va para atrás. O sea, comparo a cómo era andar por las calles del Cairo hace pues 20 años, donde había mujeres, por supuesto, pero la mitad de ellas llevaban, por ejemplo, la cabeza cubierta con el velo, y hoy en día yo me atrevo a decir que el 80-90% de las mujeres en Cairo llevan el pelo cubierto, y que aquellas pocas que no lo llevan, si te acercas te das cuenta que son coptas, que son cristianas. Por lo tanto, me está indicando claramente que se está haciendo un retroceso terrible y que, bueno, que el tema para mí yo creo que es un drama y que se habla poco de él. Por lo tanto, Ana, te agradezco mucho que estés sacando el tema, porque es verdad que yo me he fijado siempre mucho en las mujeres del Antiguo Egipto, pero me doy cuenta que algunas de ellas de hace 3, 4, 5.000 años gozaron de algunos privilegios que claramente veo que actualmente la mujer que vive en Egipto no las tiene y que va a peor, mucho peor. A Egipto hay que ir al menos una vez en la vida. Tú, pues no sé, igual has ido ya cerca de 100 veces y las razones las tenemos bastante claras. Además, ahora con toda esta reapertura del Museo del Cairo, pues todavía sumamos más alicientes. Eres guía y bueno, encima te gusta moverte en territorios pues no tan típicos. ¿Cómo vives tú ser mujer y ser guía en este país? Bueno, muy buena pregunta. En primer lugar, decirte que sí, que evidentemente lo primero que hago es salirme, ¿no?, un poco de esas rutas convencionales, y de entrada voy por carretera. Yo creo que es la única forma de poder conocer bien un país, porque evidentemente soy una enamorada del Antiguo Egipto, pero creo que es de vital importancia conocer también el Egipto actual. Entonces, la única forma que me lo permite pues, es alejarme un poco, en primer lugar, de esos hoteles americanos, europeos. A mí la verdad es que intento huir siempre de estas cadenas porque prefiero pues alojarme en casas de pueblos del pueblo egipcio, tanto como pueda, pues lo hago así. Y claro, siempre intento ir pues a lugares que se sorprenden, que vean que soy yo, ¿no?, quien está llevando a ese grupo. De hecho, como trabajamos con receptivos, es decir, con agencias de viajes que están allí, que están muy acostumbrados con trabajar con el primer mundo, en este caso con nosotros, con Europa, ellos ya se lo esperan un poco, ¿no? Tú les cuentas un poco, mira, vamos a hacer un viaje alternativo, no quiero hacer ningún crucero, y aparte,
casi siempre me llevo a mis alumnos. Yo estoy impartiendo clases de egiptología y entonces, claro, lo más normal es que entiendan que el profesor o la profesora pues quiera ir a visitar cosas que no son las convencionales. Entonces, en primer lugar, el problema que me encuentro es una vez llego allí. O sea, desde aquí no hay ningún problema. Yo contacto con esta agencia y no hay ningún problema. Entonces, luego, cuando llego allí, sí o sí tiene que venir conmigo un guía local, porque la ley así lo dice, cosa que me parece estupenda, porque claro, el país es de ellos y si no damos trabajo a ellos, pues se lo vamos a quitar. Entonces es una persona que a mí me acompaña, siempre es un hombre, por lo que os acabo de decir, porque son los hombres los que trabajan, y entonces tengo que hacer como un pulso, ¿no? El primer día yo llego allí y siempre digo que desde el primer día tengo que hacer un pulso, porque a veces no saben ni que soy mujer. Ellos ven I. Cordón y no saben si me llamo Iván, y de repente me ven y dicen Irene, dice, eres una mujer, digo, sí, soy. Entonces, claro, ya les he llegado doctor, ¿no? Ay, pues que tú eres, no tenía que venir un doctor en egiptología, sí, soy yo, ¿no? La doctora en egiptología, entonces debo hacer ese pulso ya desde el hotel, ¿no? Diciendo, mira, pues mi intención es hacer esto, quiero hablar de esto y esto, no te preocupes, que te dejaré tu espacio para que nos hables de tu país, de tu política, de tus tradiciones, que me encantaría escucharlas, o sea, intento hacerme un poco amiga. Lo que pasa es que debo decirte, Ana, que no es fácil, porque si bien en un inicio te respetan, yo he tenido muchísimos problemas con guías y no soy la única que te lo puede decir. Tengo compañeras que también pues dirigen estas excavaciones o estas expediciones, en mi caso, y les ocurre un poco esto, ¿no? O sea, tienes que encontrarte realmente pues hombres que estén dispuestos a querer trabajar contigo sin tener en cuenta que seas una mujer. Entonces, bueno, lo de siempre, hay lugares que me encuentro pues más acogida, yo siempre intento buscar a mujeres, siempre trabajo mejor con ellas, lo digo cuando vamos, por ejemplo, a una casa local, pues ya rápidamente me hago con las mujeres de la casa, entro en las cocinas porque sé que estarán allí, cocinas que no pueden entrar los hombres y es una pena porque se están perdiendo pues una parte muy importante, ¿no? de la sociedad, porque ellas se ríen y hacen broma, pero es entrar un hombre de la familia en ese espacio que ya se tapan todas, ya se callan, y dices, qué pena, ¿no? Porque claro, están silenciando pues la mitad de la población. Entonces yo, bueno, trabajar ahí, ya os digo, me cuesta lo suyo y al final, pues con quien mejor trabajo son con aquellos hombres que de alguna forma han estado en España o han estado en Europa y que conocen un poco el rol aquí de la mujer, que aunque nos sigue costando, porque bien lo sabemos nosotras, bueno, pues la cosa es bastante distinta que la de Egipto, ¿eh? Pero bueno, vamos haciendo, Ana, hay que luchar y hay que seguir y lo que sí que tienes la sensación es que tienes que demostrar el doble, por supuesto, que cualquier hombre, esto no lo dudo. Pero bueno, por quedarme con lo positivo, que es un poco lo que resuena a mí, lo que intentamos hacer también desde aquí, que es que a través del turismo, ¿no? Dar la oportunidad también a estas mujeres a, de alguna manera, pues visibilizarlas un poquito más y sentirse más arropadas. Sí. El Nilo al final es como esta fuente, ¿no? de inspiración, como el hilo conductor de todos tus viajes. Un Nilo que no se puede entender sin Sudán del Norte. Bueno, Sudán. Lo que pasa es que ahora con Sudán del Sur una no sabe si decir Sudán, Sudán del Norte, Sudán. Está bien decir Sudán del Norte para entender y separarlo del sur, sí. Exactamente, este pueblo nubio. Cuéntanos un poquito más, porque no tiene nada que ver con su vecino. No, y yo soy una enamorada del Sudán, como lo soy también de Egipto, pero es que además, Ana, ¿sabes qué pasa? Que es el gran desconocido. Sudán es maravilloso, como muy bien dices, el río Nilo discurre por ahí, además ahí es donde en Jartum, en la capital sudanesa, es donde se junta el Nilo azul y el Nilo blanco. Es un lugar maravilloso porque, bueno, pues ves, ¿no? Cómo se juntan y dices, ¿cómo puede ser? Todo nace ahí, ¿no? Dices, si no estuviese este río, pues no hubiese existido ninguna cultura, ¿no? A su alrededor, ni tampoco la faraónica, ¿no? Pero es verdad que Sudán es un país actualmente muy distinto a su vecina Egipto. Es un país maravilloso porque desde un punto de vista arqueológico, pues tiene un interés no inmenso, un patrimonio cultural. Tenéis que pensar que tiene más pirámides Sudán que Egipto. Si Egipto tiene unos 120, 25, Sudán tiene más de 280, o sea, casi triplica. Pero fijaros que poco se conoce, ¿no? Tiene un patrimonio pues muy desconocido, pero es un país donde la gente es muy afable, muy amable.
es incluso, bueno, muy hospitalaria. Yo diría que es el pueblo más hospitalario que he encontrado por esas zonas. Yo me conozco muy bien el Nilo, tanto el Nilo azul como el blanco y lo que es ya el Nilo en sí. Y os debo decir que yo diría que la gente más hospitalaria la vais a encontrar en Sudán. No hay turismo, cero turismo. Yo creo que es un país que, bueno, tú con lo loca que eres de la aventura, pues te ibas a enamorar porque puedes viajar. Claro que hay que pedir bastantes permisos, pero te los van a dar, pero puedes acampar a tus anchas, pues al lado de una pirámide, cosa que ya no ocurre, ¿no? En Egipto, porque Egipto, yo siempre digo con un tono cariñoso, pero digo que se ha convertido un poco como un parque temático, porque ellos son muy conscientes del patrimonio que tienen, entonces lo tienen, bueno, todo muy vallado, tienes para entrar en un templo, previamente tienes que pasar por una callejuela llena de tiendas, que lo entiendo, porque así damos oportunidad también al pueblo egipcio, ¿no? Pero bueno, hay gente que se agobia con estas compras. En cambio, en Sudán, pues ocurre eso, ¿no? Que tú te vas con tu autocaravana o que te vas con tu coche, con tu 4x4 y coges tu tienda de campaña y nada, la instalas ahí al lado de una pirámide y es maravilloso. No hay infraestructura hotelera, o sea que no te vas a encontrar con estas moles de hoteles que yo huyo, y entonces eso todavía lo hace más fantástico porque tienes que ir sí o sí a dormir a las lacondas, que son las casas de los sudaneses, de los nubios. Son unas casas hechas, construidas en barro, y aquí es donde tienes oportunidad de conocer muy bien al pueblo sudanés, porque claro, los conoces. Entonces yo debo deciros que intento ir a Sudán una vez al año y que bueno, allí me reciben, eso sí, con los brazos abiertos, pero bueno, la mujer sudanesa tampoco puede gozar de los privilegios, ni de broma, que tenemos nosotras, para nada, ni incluso me atrevo a decir ni las egipcias, siempre viven encerradas en sus casas, casi no las ves tampoco ni en los mercados, ni en Jartum, ni en la capital tampoco las ves. De hecho, Jartum es una capital poco africana, porque yo estoy acostumbrada a esas capitales tan bulliciosas, ¡buah!, caóticas, que es lo que tiene, por ejemplo, el Cairo, ¿no? Que es como, eso me lo digo, ¿no? Vale, tú llegas allí y dices, ¿te gusta o no te gusta? Porque, bueno, todos son ruidos, todos son músicas, todos son colores. En cambio, Jartum no, Jartum es todo tranquilito. Bueno, y solo hay hombres. O sea, tú eres ahora un marciano que baja con una nave espacial, te plantas en Jartum y te piensas que la humanidad está hecha simplemente por hombres. Pero sí que es un país fantástico, como os comentaba. El río Nilo lo ves virgen, virgen. Pues allí, pues casi, claro, en Egipto ya no hay crecidas del Nilo, ¿no? Porque se construyó la presa Aswan, entonces ya no hay crecidas. Pero en Sudán sí que puedes todavía ver ese fenómeno. Ves que los pueblos son, claro, muy vírgenes, muy auténticos, y que no os perdáis la oportunidad de ir porque tarde o temprano va a abrir el país, pues como lo está haciendo Egipto, pues es una fuente muy importante de dinero, la del turismo, y todavía no se está haciendo, pero está a punto de ello. Por lo tanto, si queréis vivir esta autenticidad y sentiros como viajeras del siglo XIX que llegaban a estos lugares, ¿no? Como era pues Grecia, Egipto, Jordania, que no había nadie, pues esto todavía lo podéis encontrar en Sudán. Y ahí te enamoras de su gente y también de las mujeres, por supuesto. Irene, me ha encantado charlar contigo porque transmites una pasión increíble por estas civilizaciones. Creo que tiene que ser un auténtico lujazo viajar a tu lado. Así que si quieres, para terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar en internet, en redes, para seguirte la pista y estar al día de todo lo que haces. Pues mira, tengo una web que lleva mi nombre fácil, que es irenecordon.com, y ahí incluso pongo los viajes que suelo pues llevar, yo como siempre digo la jefa de la expedición, ¿no? Y sobre todo también me vais a encontrar en la web de Rift Valley Expedition. Rift Valley es la agencia con la que trabajo y ella es una agencia realmente maravillosa, está especializada solo en África. Y a mí me encanta porque yo les digo, mira, quiero ir a Egipto y quiero ir a Wadi Gitán. Y me dicen, ¿qué es Wadi Gitán? Les digo, bueno, pues es en medio del desierto, cerca del oasis del Fayum, pues hay un lugar donde hay más de 100 esqueletos de ballenas. Me dicen, ¿ahí quieres ir? Pues si no sabemos dónde está, pero me lo buscan y me lo encuentran y puedo ir. O sea, me hacen todo lo que les pido me dicen que sí. O sea que si entráis en Rift Valley, ahí vais a ver pues los viajes que
que siempre estoy por allí, yo llevando a grupos muy reducidos, no me gusta llevar más de 10 personas porque si no se pierde toda la esencia, y luego mi web donde puedo impartir incluso clases, conferencias y todo eso, y que te doy las gracias, Ana, por dejarme anunciar todo esto. Por supuesto que sí, nos tenemos que apoyar, como siempre decimos. Irene, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta aquí el podcast de hoy. En las notas te dejo enlaces a la página web de Irene, a sus redes sociales y también enlaces a todo lo comentado en el resto de secciones. También te recuerdo que tienes el enlace al perfil de Hacia lo Salvaje en Komoot para echar un vistazo a las colecciones y rutas que vamos mencionando por aquí. Hay fotos, descripciones, el track y algunos datos de interés. Y nada más, si te ha parecido interesante o tienes algún comentario, me lo puedes dejar en la aplicación desde donde me estés escuchando o compartirlo para llegar a más gente, que eso ya sabes que a proyectos como este ayuda mucho. Y ahora sí que sí, me despido. Nos escuchamos el próximo 1 de mayo. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.